Hola a todos, bienvenidos de nuevo a The Sanjuart. Soy David y hoy vamos a hablar de la acuarela. Bueno, no solo acuarela, sino acuarela y derivados. Esto de aquí son acuarelas. Acuarelas profesionales vienen en pastilla, también pueden venir en tubo, como estas dos, que son blanco y gris. Y son básicamente pinturas solubles al agua, que no con base al agua, que es otra cosa diferente. Aquí tenemos también rotuladores acuarelables. Estos no son de alcohol, son con base al agua también, que es distinto a ser soluble al agua. Digamos que uno es el pigmento líquido con base de agua y otro es una pintura o un pigmento que se deshace con el agua. Aquí tenemos también lápices acuarelables, que es básicamente lo mismo que las acuarelas, solo que en lugar de estar en pastillas, están en pequeños tubos. Y esto son acuarelas líquidas sintéticas. Esto son diferentes, son otra cosa, pero entran dentro de las acuarelas, porque también son solubles al agua, y etcétera, etcétera. Aparte de esto, también tenemos pues diferentes formas de trabajar este material. El más típico, el tradicional, un vaso de agua y un pincel. Como podéis ver, al humedecer la pastilla, tomamos el pigmento, lo arrastramos y generamos esa mancha. Pero también tenemos ahora estos pinceles que vienen ya con el agua dentro. Son pinceles autorrellenables y son muy útiles, sobre todo en viajes, cuando no podemos tener un vaso de agua. Aunque siempre es recomendable para poder limpiarlo, ¿veis? Vale. Este tipo de pinceles son los que más estoy utilizando yo últimamente porque son mucho más cómodos. Como podéis comprobar, hemos probado ya dos tipos de pigmento de acuarelas tradicionales y ahora vamos a probar el rotulador. Al ser un rotulador, tiene muchísima más intensidad. Podéis ver cómo salta la saturación del color, es brutal. Y aquí están también los lápices. Como podéis ver, todos tienen en común una cosa, da igual cómo se apliquen. Una vez que les añadimos el agua, se convierten en pintura y dan unos efectos muy chulos. Y como siempre, ya os he dicho en otros tutoriales, en otros dibujos, que siempre se va de menos a más. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, es un color muy intenso, en un rotulador no podemos hacerlo, pero cuando utilizamos otro tipo de pinturas, cuando en el fondo es blanco, básicamente, o sea, cuando vamos a hacer acuarela siempre el fondo va a ser blanco o muy claro, pues añadimos más pigmento para más saturación y menos pigmento para más luminosidad. Y aquí vamos a probar la pintura sintética, que debería ponerlo en algún recipiente o algo, pero no tenía, así que en la tapa va bien. Como veis, a mayor cantidad de agua, más transparente se vuelve. Con este y con los rotuladores hay que tener cuidado porque si nos pasamos echando luego no podemos retirarlo, es una cosa que tiene la acuarela, por eso siempre es recomendable hacerlo de menos a más. Y como podéis comprobar, los dos que vienen con base líquida, es decir, el rotulador y la propia acuarela sintética, pues son mucho más brillantes los colores normalmente. Aunque eso también depende de cómo trabajemos y cómo lo hagamos. Todas estas pinturas, todos estos tipos de acuarela son combinables, se pueden trabajar con ellos a la vez y poder utilizarlos. Y aquí os muestro el último tipo de acuarela profesional, por así decirlo, que es básicamente un tubo. Ponemos un poquito de cantidad y da igual que se nos seque porque siempre es soluble al agua, es como si tuviéramos una pastilla, es decir, esto es genial. No es lo mismo que si utilizáramos acrílicos, ya que todas estas pinturas, una vez que las mojas, se humedecen, vuelven a convertirse en una pintura y es genial. Si utilizáramos acrílicos o óleo, una vez que se seca ya no hay tutía, ya no se puede humedecer. Ya no podemos utilizarlo de nuevo como pintura, lo hemos perdido. Ahora os voy a enseñar algunas técnicas que se suelen utilizar con la acuarela. Por ejemplo, humedecer primero el papel y luego ir añadiendo el pigmento, que va generando unos efectos muy curiosos, ya que el agua está impregnando el papel y el pigmento puede bailar, danzar y generar efectos pues, para nubes, texturas y cosas muy curiosas. Hay que tener cuidado con el tipo de papel que compramos, ya que, por ejemplo, este que estoy probando en este blog es un papel de una tienda pues,
los chinos, básicamente. No es un buen papel, por eso estoy usándolo para haceros este tutorial, ya que cualquier ilustración que haga aquí, pues hay que ser muy cuidadoso para que no se estropee, ya que muchas veces el material que utilizamos, ya no solo las acuarelas o los lápices o nuestra propia destreza, la base, que en este caso es el papel, puede determinar mucho la calidad del producto final. Como podéis ver, podemos usarlo muy aguado, como veis aquí. También podemos usarlo con menos agua y más pigmento, generando más saturación. Aquí se me coló un poco de pintura que estaba en la pastilla marrón y hemos generado una especie de degradado bastante curioso y inintencionado. Vamos a humedecer un poquito más el papel por aquí para jugar a hacer otros tipos de efectos. Y una cosa que me encanta de la acuarela es que podemos generar muy fácilmente mezclas de colores y degradados. Por ejemplo, hemos cogido el azul y ahora este magenta y vamos a generar una transición entre los dos que casi no tenemos que hacer nada, simplemente el agua se encarga de él. O sea, es increíble. Damos un par de pasadas y el pigmento va viajando a través del agua, se va mezclando unos con otros y podemos generar unos efectos muy chulos, muy vistosos, con apenas trabajo. La verdad que en otras técnicas, como puede ser acrílico o óleo, tenemos que trabajar por capas, aquí también, pero a lo mejor hay que realizar más pasos para conseguir un efecto. También podemos hacer lo que voy a hacer ahora, dibujar directamente. Hay gente que puede hacer el dibujo con tinta o directamente podemos hacer todo de la acuarela. Podemos hacer una base de lápiz que sea muy leve, muy fina para que no se note demasiado luego, porque la acuarela es muy transparente. Y luego simplemente coloreamos y le damos los detalles también con la propia acuarela para hacer un dibujito. Y ahora estoy haciendo aquí una hormiga voladora, una hormiga reina de estas, de las que salen de los hormigueros en verano, y como llegue una a tu casa, uff, la has liado. Detalles, como veis, con la misma cantidad de pintura que tenía ya y un poquito de agua podemos generar diferentes tonalidades. O sea, con un solo color, un solo pigmento, podemos generar una amplia gama de diferentes tonos, con diferentes niveles de saturación, de luz y de brillo, y nos da mucha versatilidad. Podemos generar nubes. Ahora estoy aquí probando a mojar y ya veis que se va extendiendo. Y ahora una cosa que os quiero enseñar, porque ya aquí en la mancha azul que había hecho antes me he dado cuenta de que el papel no estaba absorbiendo bien y se estaba excediendo la cantidad de agua. Eso es una cosa que suele pasar mucho con las acuarelas. Hay que tener muchísimo cuidado porque podemos estropear un dibujo genial en una esquina, en un trozo o en una parte, porque directamente no se puede absorber toda la humedad que hemos aplicado. Entonces tendríamos que esperar a que se secase o con una servilleta darle para evitar que llegue a generarse un manchurrón o que incluso el papel sea perforado, porque el agua va penetrando en las fibras y puede hacer que se vuelva muy débil el material. Aquí os enseño el blanco porque a veces se puede utilizar el blanco para terminar de mezclar. Como podéis ver, aquí se nota bastante delimitado el azul en algunas partes. Entonces con el blanco se pueden generar veladuras, pero no es lo más típico, no es lo que más se utiliza. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo así rápido de lo que se me ha ocurrido, una gallina. A ver. No esperéis que sea un gran dibujo porque lo voy a hacer corriendo, pero bueno. Para mostraros cómo funciona también el uso de los rotuladores, que en este caso son de doble punta, una punta fina y una punta de pincel que ayuda a generar diferentes efectos. Como todo, aquí a veces se inventa una cosa para algo y luego cada uno empieza a darle un uso y oye, que inventamos algo nuevo. Yo normalmente utilizo los rotuladores para dar detalles, pero se podría usar para hacer una ilustración completa. Al ser acuarelable podemos darle efectos o directamente usarlo como un rotulador normal. Lo único que si se moja el papel, pues se ha ido a tomar por saco, porque es acuarelable y es decir, una vez que se moja, todo lo que se acuarela hay que mantenerlo alejado del agua una vez terminado. Si un día se os inunda la casa, posiblemente perdáis todo el material. Y aquí vamos coloreando, y como yo soy súper original, vaya,
Voy a pintar la gallina de azul. ¿Por qué? Pues porque sí, ya ves. Y aquí va, poquito a poco, va quedando la mar de bonita. Estoy temiendo que por el tipo de papel que he utilizado pueda generar manchas o una cosa que odio con todas mis fuerzas, y es que las fibras del papel emborronen el dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que si el papel es muy absorbente o tiene demasiadas fibras, es muy fibroso, posiblemente podamos hacer un dibujo muy delimitado, pero de repente los bordes que en un principio eran nítidos, nos damos cuenta de que poco a poco se van haciendo más difusos, porque como que van apareciendo pequeñas líneas alrededor y es como que la pintura se va expandiendo. Eso pasa cuando usamos mucha agua, como he hecho yo arriba en la mancha, o cuando... aquí un poquito de sombra, que así no se queda flotando, o cuando hacemos algo que no queda del todo bien, porque no hemos tenido cuidado a la hora de utilizar el agua, porque nos pasamos mojándola o porque el papel, el propio material, esté mal. Aquí, como podéis ver, con un par de pasadas generamos degradados, están muy bien. Genial, porque ya no quedan como si hubiéramos aplicado dos colores por separado, se juntan, se funden. Por desgracia estoy dándome cuenta ya de que sí, efectivamente el papel me va a jugar una mala pasada. Fijaros aquí con qué poca pintura hemos generado un degradado enorme de negro, rotulador negro, y ahora tenemos un degradado gris estupendo y una sombra negra ahí. Pero sí, estoy viendo ya, ahora os lo mostraré, que me va a jugar una mala pasada. Y aquí, como podéis ver, esto tenía demasiada agua, como os dije antes, y mirad cómo el agua se acumula y está generando pelotillas. Esto, si no lo tocamos y se seca, va a quedar disimulado. Otra opción, con una servilleta aplastamos y damos. Retiraremos parte del pigmento y quedará más claro, pero bueno. Y fijaros, lo que os estaba diciendo antes, los bordes se están estropeando. Ay, Dios, qué rabia me da eso. Mirad. Justamente lo que os decía que pasaba. Tenemos unas líneas muy delimitadas y mirad, se han empezado a expander las manchas por la fibra del papel. Esto pasa por usar barato. Mirad las patas. Se ha manchado, se han mezclado las pinturas. En el rojo no había dado nada. Sin embargo, fijaros aquí, como tenía menos agua y era un pigmento más puro, se ha quedado el trazo casi tal cual lo he dado. Aquí el degradado, por ejemplo. Fijaros cómo ha quedado. Bastante bien. Se nota un poco el exceso de pintura. Mirad aquí, esto es un fallo pero de manual. ¿Veis? Las pelotillas estas. Esto, una vez que se sequen, no se va a notar si no lo tocamos. Si seguimos trabajando sobre esto, se formarán pelotillas más grandes y luego quedará la pintura muy poco uniforme. Sin embargo, en las otras zonas, mirad, con el lápiz, con la sintética, las acuarelas solas o también con el rotulador. Todo ha quedado genial. Así que a veces hay que tener cuidado a la hora de trabajar con esto, pero bueno. Bueno, si os ha gustado este tipo de vídeo, recordad darle a like al vídeo, compartirlo, suscribiros al canal, que pronto seguiré compartiendo mucho más material sobre esto y muchas cosas más del dibujo para enseñaros mis pequeñas ideas y truquillos. Muchísimas gracias y hasta pronto.